Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí. Otro día más, vamos sumando, que esto es lo bueno, del mundo espiritual con los pies en la tierra, lo bueno es ir sumando, no restando, ¿no? Aunque de vez en cuando, conforme vamos tomando conciencia, no restamos, pero sí que vamos soltando alguna cosilla que otra que no necesitamos. Buenas noches, querida Carmen. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo? La verdad es que no hace mucho tiempo, pero el tiempo para mí, cada vez como es un gran deseo el poder verte y poder compartir contigo cosas, pues parece mucho tiempo que no hablamos, pero la verdad es que hace poco. Qué bueno, Juan. La verdad es que sí, ¿verdad? Cuando hay ese entendimiento entre pensamientos, entre corazones, se nos echa de menos, ¿verdad? Unos a otros. Sí, 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 Sí. sí, sí. Un Qué placer bien. estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Antonio, a ti, Juan. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Un placer compartir con vosotros. Qué bueno, qué bueno. Pues efectivamente, compartir yo creo que es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer, ¿no? Sobre todo cuando compartimos desde el corazón, desde el amor y como muy bien hacemos aquí en Espiritualidad Tomando Tierra, compartir desde el conocimiento, ¿no? Porque qué mejor que compartir ese conocimiento a todas las personas para que podamos gestionar nuestra vida, ¿no? Porque nuestra vida hay veces que es una constante pregunta, aunque llega un momento, que es lo que antes hablaba en el vestíbulo contigo, llega un momento en que ocurre Saturno por ahí que te da la mano o una patada en el culo, no sé, una de las dos cosas, y de momento lo tienes todo tan claro que dices, bueno, pues hay que seguir para adelante y pasas a la acción con firmeza, con razonamiento, con cariño también, por supuesto, pero sobre todo con conocimiento, ¿no? No desde el ego, sino desde el ser, ¿no? Y bueno, la astrología, en la cual tú eres, entre otras muchas cosas, especialista, hoy vamos a hablar de astrología, ¿no? Yo recuerdo que cuando tuve mis primeros contactos con la astrología, me pareció mágico cómo ahí en un papel podía estar toda mi vida, ¿no? Luego, conforme fui aprendiendo más, me di cuenta de que más que mi vida era una información que a mí me servía para mi vida, ¿no? Y luego, conforme fui avanzando cada vez más, bueno, pues di las gracias de la inmensidad maravillosa que es el universo, porque a través de la astrología me identifica, me da señales y de alguna forma me ayuda, ¿no? A saber hasta inclusive en momentos determinados qué decisión tomar o qué decisión no tomar, ¿no? Pero las personas, Carmen, que no saben nada de astrología o muy poco, ¿qué es la astrología? ¿Cómo empieza la astrología? Sí, bueno, bueno, dicen que no es una ciencia, pero sin embargo la astrología es la madre de muchas ciencias, ¿sí? Bueno, estamos hablando de los babilónicos, ¿no? Estamos hablando de miles de años atrás, de ahí nació las matemáticas, nació la astronomía, nació muchísimas ciencias que hoy llamamos ciencia, ¿no? Entonces, para mí la astrología está como más por encima de todo eso, ¿no? Porque también contempla el espíritu, contempla el arte de lo que es por así decirlo, ¿no? La capacidad o la capacidad de observación de un lenguaje sagrado como es toda la astrología. Y sobre todo, la astrología empieza como observación. El ser humano se da cuenta de que hay una bóveda arriba suya que está llena de lucecitas y, y ahí empieza a darse cuenta de muchas cosas, empieza a comprender que hay una serie de patrones que suceden cuando hay una luna llena, cuando hay una luna nueva, cuando está menguante, cuando está creciente.
empieza a observar. Y todo empieza por la observación. De ahí el tema de las mareas, el tema de los alumbramientos, de muchísimas cosas. Después empezamos a ver patrones como energéticos, patrones psicológicos, ¿no? Que cuando las personas nacen, cuando el sol está pasando por Sagitario, bueno, pues hay una serie de características que parece que son comunes a esas personas, ¿no? Pues se va anotando, ¿no? Hasta llegar a hoy día, que evidentemente la astrología que llega hoy día no tiene que ver nada con aquella. ¿Por qué? Porque a medida que el ser humano va desarrollando su conciencia, va desarrollando también su mirada, va desarrollando esa capacidad de observación. Para mí, desde la astrología humanística, no hay nada que esté determinado, sino todo lo contrario, es una interacción del universo conmigo y yo con el universo, ¿sí? En la que la carta natal es la hoja de ruta, yo soy el vehículo y por supuesto no hay un destino claro, sino que la vida va interactuando con ese movimiento, con esa hoja de ruta, con ese vehículo, y yo tengo libre albedrío de ir recalculando ese GPS, ¿no? ¿Sí? Que nos sirve, ¿no? Nos sirve. Para hacer la carta astral, bueno, yo ahora te hago preguntas como si no supiera nada, porque tengo que hacerte preguntas no desde mí, sino desde las personas que nos están escuchando. ¿Qué se necesita para hacer la carta astral? Sí, esa es la primera pregunta y la más importante, Juan. Bien, lo primero que necesitamos es nuestra fecha de nacimiento, día, mes y año. Esto que viene ahora es sumamente importante, la hora exacta de nacimiento. Cuanto más exacta, mejor, porque por 4 minutos de error hay un grado de error. Esto es bastante ya. Sí. No es lo mismo tener el ascendente a 29 grados de Piscis que a 0 grados de Aries, ¿sí? O sea, y estamos hablando de un grado. Entonces, la exactitud es importante. La gente me dice, ay, es que yo no me acuerdo, mi madre no se acuerda. Bueno, pues para eso está el registro civil. Podemos solicitar la partida literal de nacimiento, que ahí pues la podemos conseguir. Si tuviéramos el certificado digital instalado en el ordenador, es isofacto y gratuito. Sí, o sea que... Sí, porque, pero en el certificado digital, o sea, que antiguamente existía en el juzgado, ¿la hora siempre era la verdadera o se ponía un poco al tuntún? Bueno, ahora en las generaciones más próximas, sí nos ponen la hora de nacimiento exacta. Pero, por ejemplo, si en otras generaciones anteriores, si tú naces a las 8 menos 5 o a las 8 y 5, te ponen a las 8 en punto. Sí, ya, fijaros, ya ahí hay una diferencia bastante. O si naces hay 25 o hay 35, hay media. Entonces yo me encuentro muchísimas horas de nacimiento que son a un punto, a y media, y ya dudo. Claro. Porque todo el mundo no va a nacer a un punto, todo el mundo va a nacer a y media. Sí. Y además necesito la ciudad de nacimiento. O sea que tengo fecha de nacimiento, hora exacta de nacimiento y ciudad de nacimiento. Con eso yo ingreso en un programa que lo podéis hacer todos. Podéis sacar vuestra mandala, vuestra carta natal. Antiguamente se hacía a mano me acuerdo yo, sí, con unos libritos donde veía los grados, tal, no sé cuánto, partías de ahí y de ahí salía la carta astral. O sea, que no es como ahora que lo metes en el ordenador, pim, pam, pum, y te sale, ¿no? Bueno, está claro. De todas formas, siempre está bien saber todos esos cálculos, todo eso, sí. Porque, oye, hay errores, ¿eh? Sí. Entonces, está muy bien. Esa vieja escuela viene muy bien siempre. Sí, bueno, yo empecé en la vieja escuela, Claro que sí. Y era... Pero bueno, y lo bien... porque lo hemos pasado muy bien estudiando y comprobando, ¿no? Porque wow. Yo recuerdo antiguamente que nos juntábamos varios, pues esto quiere decir esto, pues lo otro, en fin, íbamos
un poco poniendo cada uno de nuestra parte y íbamos también haciendo preguntas a la persona que le hacíamos la carta astral para ir comprobando si efectivamente teníamos razón o no. Y así es como hemos aprendido mucho, que yo hace muchos años que lo dejé, pero yo recuerdo antiguamente en esa vieja escuela que empezábamos así, ¿no? Claro, siguiendo el patrón de la observación y viendo si hay alguna repetición que te diga, bueno, pues si esto se repite en 1000 personas, en 10.000 personas, puedo tomar como que, bueno, pues este patrón energético funciona así, ¿no? Que no es exactamente así, porque hay distintos niveles de conciencia. Entonces, ahora si quieres vamos a ir ahí porque me parece muy importante ese punto. Entonces, las personas que quieran tener su carta natal, lo que es el dibujo, lo que es la fotografía del cielo cuando se nace, ¿sí? Hay una página que es gratuita, que a mí me gusta mucho, que es astro.com, ¿sí? Astro.com, ahí puedes cambiar a español o a cualquier idioma, astro.com, y ahí ingresas tus datos y te dan pues lo que es el dibujo, el mandala de tu carta natal, ¿sí? Que vuelvo a decir que es como si fuera una partitura de música, ¿sí? Por poner otra analogía, una partitura de música que tiene una vibración y que el que la interpreta es uno mismo, ¿sí? Evidentemente, como la energía es circular y espiralada, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene 3 años, 14 años o 60 años. ¿Por qué? Porque la experiencia, el aprendizaje, los conocimientos que adquiere esa persona, el grado de conciencia de sí misma, pues evidentemente nos da lugar a una interpretación mucho más profunda o como una interpretación como más sencilla. Entonces, es como que la carta natal tuviera ese patrón energético, ¿sí? En el que, por un lado, podemos ver distintas dimensiones, ¿sí? Podemos ver la parte física, la parte psicológica, la parte emocional, la parte álmica, ¿sí? Que esta es la que a mí me gusta muchísimo, pero no podemos obviar las otras. Y como que ya eso nos da una información. Esto es, vamos, a mí me parece apasionante, me parece maravilloso, porque gracias a esta información nosotros vamos autoconociéndonos, vamos comprendiendo el por qué y para qué yo he tenido determinadas experiencias en mi vida, por qué y para qué yo atraigo a mi vida determinadas parejas o determinados tipos de amistades, o por qué y para qué mi padre es de esta forma, mi madre, mi hijo es de esta forma, ¿no? Toda esa información se ve en la carta natal. Sí, Entonces, y sí. aparte de verlo en la carta natal, nos puede servir principalmente, bueno, para saber no solamente cómo somos, sino también un montón bueno, de información que nos puede indicar nuestra vida, el camino a seguir, por qué repetimos, qué clase... Porque existe, que eso me lo preguntan a mí bastante, ¿existe la pareja ideal en un signo o existe la pareja ideal con un signo? Bueno, yo creo que la pareja ideal empieza por uno mismo. Soy yo para mí misma mi pareja ideal, ¿sí? No puedo pretender que el otro cubra todas mis necesidades cuando yo ni siquiera me conozco, ¿no? Entonces, la carta natal nos ayuda a ver cómo somos cada uno de nosotros en pareja, qué tipo de pareja le damos como que la conciencia le atrae más. Porque aquí, Juan, hay un tema, ¿no? Y es que cuando nosotros ingresamos a este planeta, la conciencia se vive como separada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que esta soy yo
y este es otro distinto a mí. Cuando nosotros vemos la carta natal, nosotros desde la astrología vemos un solo patrón energético. Lo que ocurre es que la conciencia separada, ¿sí?, solamente se identifica con una parte de la carta natal. Entonces, ¿qué dice? Esta soy yo, esto otro no soy yo. ¿Y qué hacemos nosotros normalmente? Bien, proyectamos eso que no, con lo que no me identifico en una pareja, en una amistad, en un jefe, en un padre, en una madre, ¿sí? Lo podemos negar también, por supuesto, lo podemos renunciar, ¿sí? Pero la vida te está diciendo que eso que tú estás atrayendo corresponde a algo, a un patrón energético interno. ¿Sí? Esto me parece mágico, me parece maravilloso, porque cuando tú te das cuenta de todo lo que te ha pasado en la vida, es como si tú pudieras coger las piecitas de un puzzle, ¿sí?, y empezaras a ponerlas en su sitio. Entonces ahí se da como un despertar de que el otro no es solamente más que un espejo de lo que yo soy. Y cuando yo me hago consciente, responsable, digamos, tomo ese patrón, que ya no es una persona separada de mí, que ya es una persona Sí. que soy yo, ahí es cuando se produce una transformación. Y ahí es cuando comienza el camino del alma, ¿sí? Ahí empieza la evolución hacia el alma, cuando el alma empieza a trascender ese ego que se ve separado y empezamos entonces a vivir una vida más transpersonal. ¿Qué quiero decir con más transpersonal? Quiero decir una vida que está en resonancia constante con todo, que el hermano que está en China tiene que ver conmigo, ¿sí? Y el que está allá también. Entonces ya empiezo a sentir como que todo esto soy yo. Ya no empiezo a echar la culpa al otro que está allí, ¿no? Sino que empiezo a trabajar sobre ese patrón energético y consciente que soy yo. Y ahí se produce una alquimia, que es cuando empieza a, digamos, como a vivir el camino del alma, ¿sí? Entonces, en principio, todos tenemos destino, ¿no? Entendiendo como destino lo que yo no soy. Espero, no sé si esto se entiende, ¿sí? Si yo me identifico, voy a poner un caso, mi caso, ¿no? Yo soy muy sagitariana, muy jupiteriana, ¿sí? Entonces, yo puedo ver que todo lo que sea un camino en el descubrimiento de mi propia verdad, de qué dirección de vida estoy tomando, ese camino de comprender el para qué y por qué estamos aquí, toda esa parte filosófica y eso, a lo mejor tengo muy poquita tierra, ¿sí? Y me viene un otro que me pone las cosas que las quiere prácticas, las quiere concretas, no quiere divagar, no quiere filosofar, no quiere pensar en el universo, sino que quiere las cosas que sean, sí, más concretas, más prácticas, más al pan pan y al vino vino. Yo puedo pensar, esta persona es que No va conmigo. Sí, no va conmigo. ¿Por qué no va conmigo? Porque no le interesa preguntas que son importantes para la evolución del ser humano, ¿no? Solamente se dedica a la parte terrenal y yo puedo rechazarlo. Sí. Y a lo mejor es un complemento, ¿no? Y no darme cuenta de que yo soy la que tengo esa parte en sombra, con lo cual aprender del otro, de lo que me trae, que soy yo, pero que yo no me veo, que yo no me identifico, que yo siento que eso no tiene nada que ver conmigo, ahí es cuando empieza a darse una alquimia interna, porque ya el otro no es un tostón, sino que el otro ya es un vehículo de integración. Bueno, pero nos hemos ido 4 o 5 pasos por delante.
Sí, Vamos un poco vamos a ahora, recapitular. vamos ahora por detrás. Ya tenemos la fecha de nacimiento, ya tenemos dónde, etcétera, y ya tenemos nuestra carta astral. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿todos los cánceres son iguales? ¿Todos los Aries son iguales? ¿Todos los signos son iguales? No. Hay determinadas características que pueden ser, pero no todas las personas son iguales, aunque sea un mismo signo. Hasta inclusive, luego también tiene mucha importancia el ascendente, ¿no? Wow, muchísima, muchísima. Bueno, la primera pregunta. Hay distintos niveles de conciencia de un mismo signo. Yo lo puedo vivir desde la vibración más baja o desde la vibración más alta, ¿no? ¿Y de qué va a depender eso? De toda tu carta natal. Por eso el generalizar no funciona. La carta natal esta es la partitura de música tuya. Puede ser que suene a Wagner, puede ser que suene a flamenco, pero esta es la tuya y exclusivamente tuya. Eso es lo que nos hace ser tan ricos, tan complejos, ¿sí? Y Sí, tan únicos. ¿Mm? Esa sí, es la primera. sí, sí. No, por ejemplo, nos dice Cristina que el escorpión hombre y el escorpión mujer son diferentes. Yo soy escorpión y lo he notado, ¿no? Claro, todo depende de cómo tú vivas tu parte femenina, cómo tú vivas tu parte masculina, porque el otro eres tú también, Cristina, ¿sí? Todos tenemos femenino y masculino en nuestra carta natal, que eso se ve súper bien, porque si estudiamos Luna y Venus y todos los aspectos, casas, signos que tienen, ahí vamos a ver nuestra parte femenina. Y si estudiamos la parte masculina, pues ahí entra Marte, Saturno, Sol, ¿sí? Por casa, por aspecto. Entonces, si esa parte masculina y esa parte femenina está como muy aparentemente, muy separada, aparentemente, que eso es imposible. Entonces voy a pensar que el hombre escorpión se muestra de una forma y la mujer escorpión de otra. Sí es cierto que culturalmente el hombre ha tenido un rol y ha vivido más su sol y las mujeres hemos tenido un rol más lunar. Entonces hemos proyectado mucho nuestro sol en el padre o en el esposo. Ahora que la mujer está mucho más consciente de sí misma, de su papel, de su vida en esta sociedad, ya las cosas van cambiando y nosotras ya empezamos a vivir nuestra solaridad sin tener que estar proyectando eso que somos, porque es el sol, es nuestra esencia en otro. Pero todo depende no del sexo, Cristina, sino del patrón vibratorio que trae la carta natal. Y aparte tenemos esa segunda pregunta que era el ascendente. ¿Cómo sacamos el ascendente? Vale. El ascendente es, digamos, por donde es digamos, si miramos al este, es el signo que asciende, ¿sí? Cuando nosotros nacemos, la hora exacta, ¿sí? Si tú naces a las 18, yo qué sé, 40, ¿eh? Justamente, ¿sí? Vemos el signo que está ascendiendo por el este y ese sería el ascendente. El ascendente es nuestra entrada en esta tierra, en este planeta. Es como la puerta que se abre y dice, esta soy yo, aquí estoy yo. Entonces, claro, son 12 signos, 12 ascendentes. 12 ascendentes. Y claro, es una energía con la que nosotros entramos en tierra, pero que tenemos que aprender. Que nosotros no nos identificamos de entrada con esa energía, sino que la vida nos va trayendo situaciones de esa energía que al final nos damos cuenta de que esa energía soy yo, ¿no? Entonces es algo a lo que nosotros nos resistimos. La gente puede ver en mí mi ascendente, pero yo me resisto a integrar esa energía. Y esto tiene que ver con una experiencia que el alma ha decidido vivir aquí en tierra.
Entonces, voy a poner un ejemplo, porque yo creo que con los ejemplos se va a entender mejor. Imaginaros que tenéis un ascendente Cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué venís a aprender? Venís a aprender lo que es el cuidado interno, el autocuidado y el cuidado hacia otro. Venís a aprender a registrar qué siento yo en este momento. Imaginaros que un ascendente Cáncer tiene un sol en Acuario. Un sol en Acuario no quiere dedicarse a pararse, a sentir que siente, que no siente, que necesita, que no necesita. Si tú quieres esto o lo otro, no. El sol en Acuario... El Acuario es que es Acuario. Claro, El signo. claro. Entonces hay una distancia interna entre ese sol en Acuario que es muy mental, que viene con unas ideas muy vanguardistas, muy novedosas y que como que no se quiere dedicar a ver la parte emocional, ¿sí? Entonces... Eso sería Cáncer. Que eso sería Cáncer. Entonces, fíjate tú, ese sol en Acuario que viene con esas ideas, con unas ganas de renovar muchas estructuras que hay aquí en esta sociedad, y tiene un ascendente Cáncer que le dice, oye, pero mira, es que te vas a tener que parar y a lo mejor atender las necesidades de tu madre, o crear una familia, o te enamoras de gente que tienen 4 niños, y que bueno, y que te dicen, oye, pero ¿tú qué sientes con esto? ¿Tú qué sientes con lo otro? Y como que el sol en Acuario dice, ¿yo qué siento? Mejor pienso, ¿no? Claro. Entonces, Por si ¿veis? acaso, ¿no? Sí, sí, sí. Y Y cuando es el mismo signo, por ejemplo, Acuario, ascendente Acuario, por ejemplo. bueno, eso tienen que aprender distintos niveles de conciencia de Acuario. ¿Sí? El sol es la esencia, el sol es el director de orquesta, el sol es el presidente de gobierno, ¿sí? Es la parte, es la esencia divina, ¿sí? Cuando tenemos ascendente en Acuario, sol en Acuario, hay una parte de esta energía que no se ha aprendido. Una parte muy básica de esta energía que no se ha aprendido. Entonces, hay que, digamos, empezar a aprender desde distintos niveles de conciencia. Entonces, lo que podríamos decir es que el ascendente es lo que hemos venido a aprender, ¿no? Sí. A poner en práctica. Sí, al principio incluso se puede percibir como una amenaza. ¿Qué quiero decir con esto? Me meto ese sol en Acuario, ¿no? Y ahora yo como ascendente Cáncer atraigo un montón de gente sensible, emotiva, que está todo el tiempo hablando de sus sentimientos, o te pregunta por tus sentimientos, y tú dices, Dios mío, estos pibes que están todo el día con el pañuelito en la mano. Yo esto no me interesa, ¿no? Sí, sí. Pero la vida te lo trae y te Para lo que vuelve lo a traer y te lo vuelve a traer. A eso llamamos destino. Hasta que tú empiezas a integrar que tú no solamente eres un ser pensante, sino que eres un ser sintiente. Muy bien, muy bien. Y luego ya hemos aprendido lo que es el ascendente. Y ahora tenemos las casas, ¿no? ¡Wow! Que ¡Qué tenemos buen tema! ¡Qué buen tema, 12 Juan! casas, no una, 12, 12 casas. 12 casas, no una, Que pueden 12. estar llenas de planetas, que eso lo veremos ahora, o no. O no, pero siempre están llenas porque tiene una energía. Bueno, lo primero, 12 áreas de vida. La primera, si quieres, Juan, ¿te parece bien si hablo sintéticamente? Sí, 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 sí. ¿Sí? Vale, entonces la primera casa. La primera Habla casa, todo lo que tú desees porque va a estar perfecto. bueno, son 12 áreas de experiencia humana en la que el alma viene a experimentar. ¿Sí? Entonces, la casa 1, que hemos dicho, que es por donde yo ingreso, salgo del útero de mi madre e ingreso en este planeta con una energía, que es la del ascendente. Entonces, la casa 1 nos habla de la máscara, como decían los griegos, ¿no? De esa personalidad. También nos puede hablar un poco del aspecto físico. La casa 2... La casa 1 es donde está el sol, ¿no? No, O donde está el ascendente. donde está el ascendente. Donde está el ascendente. Y es análogo porque las casas no tienen energía. Vale. Las casas son escenarios de vida, ¿sí? Esta soy yo, ¿sí? Esto es un escenario de vida.
Entonces, el ascendente ya nos dice cómo es la máscara de tu personalidad. Vale, o sea, partimos desde ahí, por Sí, llamarle de sí. alguna forma, ¿no? Así partimos ahí. ¿Vale? Entonces, la casa 2, ¿qué área de vida me trae que yo tenga que experimentar? Pues tiene que ver con cómo yo me valoro a mí misma, cuáles son los recursos que yo tengo para generar materia. ¿Y cuál es la materia? Por ejemplo, el dinero. Nosotros aquí utilizamos el dinero como yo me valoro, yo tengo algo, ¿sí? Yo tengo estos recursos, yo tengo algo, ¿vale? Entonces, la casa 2 tiene que ver con el signo de Tauro. La casa 3, fíjate, yo tengo un cuerpo, yo tengo unas necesidades materiales, pero yo también pienso, o sea, tengo una mente y tengo un otro con el que vincularme. Entonces ya la casa 3 nos habla de cómo tú te comunicas, cómo tú piensas, cómo te vinculas con tus hermanos o con los pares, ¿sí? Porque tú dices, bueno, es que yo no tengo hermanos. Sí, pero todos tenemos pares. Por ejemplo, en el colegio, todos los compañeros de curso son como pares, son como hermanos, ¿sí? ¿Cómo te ha ido el aprendizaje en el cole? ¿Sí? Y eso lo vemos en la casa 3. En la casa 4, imaginaros que nosotros somos un árbol, ¿sí? Entonces, la casa 4 son las raíces, ¿sí? ¿Cómo es mi hogar? ¿Cómo es el padre o la madre? ¿Cómo es incluso mi patria, mi cultura? ¿Cómo yo me siento, me alimento a mí misma? Así que fijaros, la casa 5 tiene que ver con mi autoexpresión, porque tiene que ver con el sol, ¿sí? Con mi autoexpresión, tiene que ver con los hijos. Ahí en la casa 5 podemos ver, bueno, pues, cuál es la energía que me traen mis hijos, con la que yo voy a interactuar. Trae también mi capacidad, bueno, como creadora, creativa. De hijos. Claro, evidentemente los hijos son parte de nuestra capacidad de creación, pero también puede ser, no sé, un dibujo, puede ser algo que yo crea, ¿no? Entonces, el signo, por ejemplo, imaginaros que el signo que tenéis en la cúspide de la 5 es Libra. Pues ya sabemos que tu autoexpresión va a ser armónica, equilibrada, que puede ser que tus hijos también tengan este tono, que tengan muchos planetas en Libra o que, bueno, que te traen... Que sean artistas. Que sean artistas, de alguna forma te buscan el que tú te puedas equilibrar con un otro, comprender de que no estás tú sola en la vida, sino que hay un otro con el que estás interactuando y que somos espejos. Entonces, por ejemplo, hay mucho de arte, por supuesto que sí, ¿no? Hay mucho de arte en esa casa 5, ¿no? La casa 6 sería ese yo creativo, cómo ingresa a tierra, ¿sí? Cómo se expresa día a día, entonces, cómo trabaja, cómo se vincula con los compañeros de trabajo, pero también está hablando del cuerpo de la salud. Ahí vemos también la salud. Siguiendo con este ejemplo, imaginaros que, bueno, pues yo tengo la cúspide en Escorpio, ¿sí? De Libra en casa 5, Escorpio en casa 6. Bueno, pues en tema de salud, pues habrá que tener cuidado con los genitales, con el sistema inmunológico, ¿sí? Todo esto, porque os acordáis que os he dicho antes que de la carta natal podemos ver una parte física, una parte psicológica, una parte emocional y una parte y lo que es el alma. Entonces, bueno, pues podemos ver en el área de la salud esta persona por donde, ¿sí? Por dónde tiene agujeros, ¿no? Por dónde Claro, tiene debilidades. Sí, digamos que parte es más sensible de esa persona. Entonces, bueno, pues tendrá que cuidarse más en esas áreas, ¿no? Fijaros que es súper interesante esto. Siguiendo con las casas, la casa 7, Sí. ¿sí? La casa 7 es cuando ya
uno se da cuenta de que no está solo en el mundo, sino que realmente hay un otro con el que convive y que puede ser su pareja, que es de 50-50%, ¿no? Son dos seres que ya se conocen interactuando, ¿sí? Aquí tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo en la casa 7 a cáncer, ¿es que mi pareja es bueno que sea cáncer? Digamos que la experiencia que te va a traer un otro significativo, un otro importante, que puede ser pareja, por supuesto que sí, que puede ser un socio, un compañero importante, te va, digamos, a traer una sensibilidad, te va a traer una carga emotiva para que tu ascendente en Capricornio, ¿sí? Que es el opuesto a Cáncer, casa 1 en Capricornio, casa 7 en Cáncer, para que ese ascendente Capricornio pueda aprender a sostenerse y a sostener a otros. ¿Sí? Bueno. Entonces viene un otro que, digamos, se abre a su sensibilidad, a su carga emotiva, a la necesidad de cuidado, y así el ascendente en Capricornio aprende lo que es el autosostén y la capacidad de sostener a otro. Las personas que tienen ascendente Capricornio tienen destino de padre. Entonces, para ser padre se necesita un otro, ¿sí? Para Que hacer quiera... niños. ¿Sí? Eso. Muy bien, 7, en la 8. La 8, vale. En la 7 empezamos a que hay un otro importante y en la 8 ya nos fusionamos, nos unimos. Es cuando, yo digo que es cuando cerramos la puerta de casa y nadie nos ve. Entonces ahí hay una fusión con un otro para que haya un proceso alquímico de transformación, digamos, de empezar a abandonar, a transformar un ego en algo mucho más profundo, más rico y más complejo que uno es. Entonces, Entonces, la pareja ideal sería más un 8 que un 7. no, No, no tiene nada que ver. no, la pareja, el romance empieza en casa 5, ¿sí? Ahí es donde estamos con el tonteo. Por ejemplo, yo qué sé, imaginaros que tenemos Leo en casa 5, ¿no? Pues nos gusta el romance que sea, pues eso, ¿no? De Pavo real. reconocimiento, de merecimiento, de mira cuánto yo valgo o mira cuánto vale mi pareja, ¿no? Esa parte ahí también puede ser un artista, ¿no? Entonces, ahí empieza lo que es el romance, que puede ser divertido, que puede ser alegre, como es, ¿no? Pasarlo bien. Es Leo. Pero cuando nos casamos en casa 7, Cuando nos casamos en casa 7. sí, Sí, que en es la casa pareja. 7 nos casamos. Ahí es la zona de los contratos. Vale, vale. Entonces, con Leo podemos divertirnos muchísimo, ahí en casa Sí, 5 pero podemos tener unos romances. nada serio. Es romance, Sí, 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 sí. pero evidentemente hay que empezar por algo, Juan. Sí, sí, sí. Digámosle que la casa 5 es enamoramiento, es decir, es mentira, y en la casa 7 es en amor, ya, sin miento. Es cuando hay un compromiso, Un Juan. compromiso, sí. Sí, es cuando ya me comprometo conmigo misma, evidentemente, Muy y me bien. comprometo, por tanto, con un otro a convivir. Y claro, Qué la bueno. convivencia también se ve en casa 8, En casa 8. ¿sí? En casa 8, porque ahí realmente hay un refrán que dice que el que se duerme, que los que duermen, los que duermen en el mismo colchón se levantan en la misma condición. Ah, ¿Has escuchado esto alguna sí, vez, Juan? sí. No, no, eso no lo había escuchado. Pues los que duermen en el mismo colchón se levantan con la misma condición. Y un poco es porque mi yo, tu yo, se fusionan, se unen y se produce una alquimia, una transformación. Qué ¿Sí? bueno. Entonces, cuando yo, antes de casarme, yo sentía que era una persona y después de casarme, algo en mí se va Hay transformando. una transformación. Qué bueno. Exactamente, ¿no? También, bueno, la casa 8 tiene que ver con la sexualidad. Muy Entonces bien. ahí se ve cómo somos sexualmente. Bueno, habría que ver también Marte, bueno, es muy Sí. complejo eso, ¿no? Muchas más cosas. Pero bueno,
date cuenta que un orgasmo es como una pequeña muerte, como dicen los franceses, ¿no? Ahí esa fusión de fluido en la que se produce como una muerte y resurge algo. También tiene que ver con las herencias. Bien. También como yo, digamos, utilizo los recursos de otros a nivel económico, a nivel psicológico. Una casa muy profunda, Juan, la casa 8. Qué bueno. Porque nos metemos en las profundidades del océano ahí, y que puede ser un tanto... A ver qué hay, ¿no? A ver qué hay. Ahí Sí. sacamos las verdades interiores, ¿no? Ahí va, vamos al infierno, ¿no? Vamos al infierno ahí dentro a ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que en la casa 9 salga un yo que sea, digamos, mucho más completo, mucho más rico a la hora de compartirse en el mundo. Sí. Porque en la casa 9 expreso mi verdad. Para expresar mi verdad tengo que saber quién soy. Claro. Y para saber quién soy hay un proceso de transformación. Sí, sería un poco ya empezar a tocar el resultado, ¿no? Esto es como si fuera un camino, ¿no? Desde... Exacto, es un camino evolutivo. Vamos a evolucionar. Sí, sí, sí. Claro, y el sol es el héroe o la heroína de ese camino. ¿Sí? Entonces, en la casa 9, que está el extranjero, que está otras culturas, la filosofía, ahí también se habla de la religión, ¿no? Se habla de si yo soy una persona que atiendo a la religión o no, pero sobre todo cuál es mi visión del mundo, ¿no? Desde eso que yo soy, cómo miro el mundo, cuál es mi verdad, qué quiero compartir con algo más importante que yo. Ya ese yo egoico ha muerto en la casa 8. Entonces, en la casa 9 yo empiezo a compartir un yo que tiene que ver más con una globalidad. Es un camino mucho más grande, más expansivo. Es el camino de la conciencia que se abre a una realidad más grande que una. Qué bueno. ¿Y Entonces qué el 10... pasa? Sí. Que en la casa 10, ¿qué tenemos? No solamente esa mirada de cómo me presento en sociedad, sino la parte vocacional. La vocación, la profesión, tiene que ver con algo que implica el ser, ¿sí? Si estamos hablando de vocación, si estamos hablando de profesión, no de trabajo, sino de algo que tiene que ver con lo que yo profundamente soy y he adquirido unos conocimientos o una destreza, una experiencia y siento que mi vocación es la de profesora, siento que mi vocación es la de médico. La casa 11, ya la casa 11 y la casa 12 son casas transpersonales. ¿Qué quiero decir con esto? Son casas que ya nos lleva a un colectivo. En la casa 10 ya ha terminado el proceso de autorrealización. Como tú muy bien decías antes, Juan, es un camino evolutivo, que como yo termina en la 10. Ahí termina todo ese proceso de autorrealización. Y entonces cuando llegamos a la 11 y a la 12, es como que aquí lo que prima es el colectivo, en este caso el colectivo humano, el colectivo de todos los seres sintientes que están en este planeta. Entonces ya tiene que ver con las asociaciones grupales, colectivas, amigos, pero no amigos de la infancia, sino amigos que yo voy encontrándome por el camino, porque vibran con lo que yo soy, con mis pensamientos, vibran con esa mirada que yo tengo del mundo. Ahí están mis proyectos, que son proyectos no de casa, sino proyectos que son, que abarca y que influyen en un colectivo. Proyectos de vida, ¿no? Proyecto de vida. Ahí es donde podríamos encontrar nuestra misión de vida. Está en toda la carta natal, Juan. En toda la carta natal. ¿Sí? La misión de vida es integrar toda tu carta natal. Qué bueno. No proyectar, sino saber que eso que se está manifestando soy yo. Y ya la casa 12 es la casa de finales, Juan. Ahí ya es como que el ego se disuelve, entramos en ese océano uterino
¿sí? En el que sientes que eres uno con todo, pero no es un pensamiento como en la casa 11, es una emoción en la que tú ahí te disuelves, vuelves a la casa del Padre, si me lo permitís, a eso que somos en esencia, y también es la casa de la gestación. De la gestación. Fíjate, y entonces, ¿qué ocurre? Ahí gestamos y volvemos a nacer con el ascendente. Por eso decía antes... O sea que, aunque no nos gusta tal vez esa palabra, sería la casa de la muerte para volver a nacer otra vez. Podría ser así. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es circular y espiralado. ¿Sí? Esto es Sí, no, complejo de no entender. es exactamente, es Ciclos. como la espiral va subiendo. Sí, son Así ciclos. es, así Por es. eso, Juan, yo no sé a ver si tú lo sientes y las personas que están aquí nos pueden comentar. El mes antes de tu cumpleaños, a ver qué decís vosotros. Por lo menos yo me siento así. Siento como que, bueno, evidentemente voy a cumplir un año más, ¿sí? Pero como que hay una necesidad por mi parte de hacer una revisión de lo Sí, que me ha claro. pasado en este año, lo que he conseguido, lo que no he conseguido, cómo yo me siento en todo lo que he vivido en este año. Entonces, ahí es importante que nos observemos, que nos atendamos, que nos sintamos, porque es un momento en el que algo se agota para empezar a renacer de nuevo. Claro. Pero más consciente, con la conciencia de todo lo aprendido, de todo lo vivido, ¿no? Claro, ¿qué me llevo yo a mi cumpleaños? Y qué siento que ya ha concluido. Sí, esto es muy interesante, Juan. Cuando nosotros miramos una carta natal, vemos la casa 12 y vemos también cómo ha sido el proceso de gestación de la persona, con qué energía fue, digamos, a ver cómo te digo, con qué energía fue, Claro, sí, gestada, esa es la gestado, palabra, gestado. con qué energía, si hay planetas en la casa 12, está trayendo una información transgeneracional de sus ancestros y también de resonancia con el inconsciente colectivo, porque la casa 12, que es súper compleja, tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿sí? Ahí hay miedos profundos, ahí hay cosas que a mí me parece una casa fascinante para bucear profundamente en eso que somos, pero no ya como ego, sino como proceso de la evolución, ¿no? De Sí. familiar, Sí. o sea, que fijaros qué Bueno, interesante. esa casa nos puede dar una información de muchas de las cosas que nos ha ocurrido o los porqué de muchas cosas que nos ocurren, ¿no? Que Sí, tal vez lo hemos traído o se ha producido en la gestación o lo hemos traído genéticamente de la familia, ¿no? sí, sí. Si me permite esta analogía, si nosotros fuéramos un ordenador, serían los programas predeterminados que trae ese ordenador. ¿Sí? Eso sería. Pero también es una casa que nos habla de la espiritualidad. ¿Cómo vivo yo mi espiritualidad? ¿Sí? Nos habla de retiros, de momentos de soledad, momentos de, incluso, bueno, de hospitales, ¿sí? También, en donde hay esa parte que yo me Sale retiro. todo, sale todo. Ay, wow, es súper interesante, súper Sí. Bueno, interesante. ya tenemos las casas, ahora tenemos los planetas, ¿no? Wow, qué bueno. Bueno, yo sinceramente atiendo, bueno, hay 5 planetas personales, es decir, planetas que nos manejamos, como yo digo, del día a Va día, principalmente. con las manos, lo que está más cerca a la conciencia, ¿sí? Entonces, que sería el Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte. Sol, Luna, Mercurio, Venus, 5 planetas personales. Después hay 2 planetas que son sociales, que es Júpiter y Saturno, en la que ya, digamos, nos contemplamos como seres sociales viviendo en una comunidad concreta.
Y ya después estaríamos con 3 planetas transpersonal, es decir, que va más allá de la conciencia egoica, es una conciencia colectiva, es algo que no me pertenece. A mí el Sol me pertenece, la Luna me pertenece, Mercurio, Mercurio. ¿sí? Todo eso me pertenece, Sí. pero Urano, Neptuno y Plutón no me pertenece, es Es como algo si fuese ahí colectivo. fuera que repercute en todos, ¿no? Claro, claro, y como yo interactúe, eso se ve en la carta natal, ¿sí? Entonces, bueno, también miro Quirón, que es un planeta que me parece muy fascinante ver la herida que se trae, ¿no?, desde el alma, en la que afecta a tu día a día. ¿Sí? Ahí donde está la herida también está la sanación. ¿Sí? Hasta ahí me parece que, bueno, y ya después el nodo norte, que es hacia donde va mi dirección de vida, hacia lo que el alma quiere también, el reto del alma en esta encarnación, ¿sí? El nodo sur sería el bagaje que ese alma ya ha adquirido en otras encarnaciones, ¿sí? Sí, sí. El hecho de que unos planetas estén en su signo, no estén en su signo, o estén donde estén, y las casas, tiene una gran diferencia, ¿no? Mira, la astrología tradicional habla de signos en domicilio, signos en caída, ¿sí? Pero yo siento que, que realmente, bueno, yo no me siento, con la experiencia que yo tengo, con la observación que yo tengo, yo siento que todo tiene su porqué, su para qué, sus ventajas, sus desventajas, que no quiero polarizarme en tú tienes un Mercurio maravilloso y tú lo tienes fatal. No, yo siento que todo es perfecto y que sí, a lo mejor este aspecto es más fluido, este otro es más necesita más trabajo interno, pero que todo lleva a una evolución de la conciencia, con lo cual no siento que, que sea tan determinista, Juan. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, bueno, tal vez la carta astral sirve ahí para trabajarla, ¿no? Sí. Yo creo que, aparte de la información que nos da o que nos puede dar a través de ti misma, por ejemplo, que ahora las personas que nos estén escuchando y quieran ponerse en contacto contigo y cómo hacer su carta astral o cómo de poder darle luz a su propio camino o darle respuestas a sus preguntas, que a través de la carta astral todo esto se puede hacer. Ahora luego ya diremos cómo se pueden poner en contacto contigo. Yo doy fe de que bastantes veces yo sí que he tomado y lo comparto ahora con todos los demás desde mi conocimiento y corazón. Cuando yo en un momento determinado me han leído o he trabajado sobre la carta astral, no he aceptado esto es lo que la carta astral te va a ocurrir. No, esto es una información y sobre eso yo voy a trabajar. Es decir, no decir, bueno, como la carta astral dice esto, ya esto es lo que va a pasar o tú eres así y no vas a cambiar, ¿no? Pero Claro, antes que era muy importante el saber una buena carta astral, el tener un gran profesional que te pueda ayudar y luego a trabajarla. O sea, que esa claro. información. La carta natal nos da una orientación, nos da claves psicológicas, emocionales, nos da indicaciones, pero nosotros tampoco somos eso. Nosotros somos más que todo eso. Digamos que esta hoja de ruta en esta encarnación nos sirve, pero nosotros somos más que una carta natal, Claro, ¿sí? claro. Hay Entonces, una... Sí, sí, sigue, que no, ahora te que lo... desde esto que somos más que un cuerpo, que somos más que un ego, que somos seres co-creadores con nuestra existencia, la parte determinista y predictiva, yo personalmente con todo el respeto hacia todos mis compañeros, yo sinceramente no la siento, no vibro ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que todos podemos, en el momento en que comprendemos un patrón que tenemos, si nosotros nos ponemos
a trabajarlo, a integrarlo, ya nuestra realidad cambia. Claro. Por eso yo no hago predicciones, ni creo que esto sea determinista, sino aquí el tema es cómo tú percibes este patrón, esta información, cómo la vives. Eso es lo que a mí me importa. Cómo la percibes, cómo la vives. Entonces la carta te orienta, mira, esto, lo otro, quizás has vivido esta experiencia de tu vida para después darte cuenta de para qué lo has vivido, ¿sí? Esto creo que es mucho más rico, ¿sí? Mucho más transformador, mucho más una astrología que tiene que ver más con el ser, ¿sí? Que con esa visión cartesiana de que nosotros no podemos evolucionar ni podemos crecer, sino que con lo que nos han dado ya no podemos hacer nada. Y todo lo contrario. Por eso decía antes que la carta natal tiene distintos niveles de conciencia. Exactamente. ¿Sí? Incluso yo creo que un astrólogo lo que puede hacer es también desde su trabajo personal ya hecho, desde su conciencia, te puede abrir una puerta hasta el grado de conciencia que tenga el astrólogo, ¿sí? Por eso estamos en proceso constante de evolución y crecimiento, al igual que el universo. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. El universo está en constante movimiento y evolución. Sí, Y nosotros también. Sí, yo recuerdo cuando empezaba a estudiar toda esta historia, lo que no recuerdo si era Sócrates o Aristóteles, que decía que así como los planetas producen una energía hacia nosotros, que producen que nos ocurran determinadas cosas, formas de ser, etc., nosotros también éramos creadores de energía. Y si nuestra energía era superior a la que estábamos recibiendo de los planetas, lo cual quiere decir que éramos como más conscientes y la energía la teníamos mucho mayor enfocada, entonces nuestra energía era superior y podíamos utilizar la energía de los planetas para crear nuestra propia vida. Es interesante eso, Juan, cuando nosotros comprendemos los ciclos planetarios, ¿sí? Porque todos son ciclos, podemos entonces tomar conciencia de ello, aprovecharlos y ir hacia, digamos, hacia nuestra propia evolución. Yo creo que la astrología nos ahorra tiempo, tiempo lineal, claro, nos ahorra tiempo lineal. ¿Por qué? Porque si yo comprendo que ahora mismo Saturno está pasando por mi luna natal, viene un momento de maduración, de dejar al lado la parte infantil, digamos poco madura, a la hora de relacionarme emocionalmente, ¿sí? Y que la vida me está pidiendo que madure, que me responsabilice de aquello que siento, que ha llegado el momento de dejar la parte víctima, ¿sí? Y empezar a atender desde una parte más real, más auténtica, más madura, esa gestión de mis emociones. Entonces, cuando yo comprendo esto, comprendo que el otro me puede pedir que sea más adulta, más madura en cuanto a lo que yo comparto a nivel emocional. Esto me ayuda a esto. Si no lo tuviera, yo podría pensar que el otro quiere, digamos, dominarme o ejercer de juez o de padre y ya ahí habría un conflicto. Pero cuando yo veo que Saturno está sobre mi luna, digo, es que me toca un proceso de maduración en lo emocional. En dejar de ser ya niña y empezar a ser una adulta. ¿Sí? Es decir, que toda esa información nos puede ayudar a comprendernos mejor y, en el buen sentido de la palabra, utilizarnos mejor. Claro, y evolucionar. Evolucionar, ¿no? A mí me da mucha tranquilidad, Juan, el ver lo que está pasando, el ver cómo me afecta a mí, porque claro, ese tránsito, yo tengo que ir a mi carta natal y ver, por ejemplo,
la triple conjunción que vivimos en el 2020, ¿no? Plutón, Saturno y Júpiter, ¿no? Que fue la que ha puesto todo esto patas arriba, ¿no? Sí. Eso también estaba pasándome a mí en una parte, en un área, en una casa que hemos visto antes de mi carta natal. A lo mejor se movilizó el tema de mi familia, o era el tema de pareja, o era el tema, no sé, de mi economía, o mi trabajo con mis compañeros. Entonces, esa área de vida está más dinamizada por ese tránsito que está pasando. Bueno, pues yo ahí puedo comprender que la vida me está pidiendo una serie de cosas para mi evolución, para mi crecimiento. Y a mí esto me ayuda a entenderme más, a entender más mis procesos, a estar más presente, Juan, más en conciencia, ¿no? Que la vida no es que está fastidiándome, sino que me No. está animando. Dándome una oportunidad. Me está dando una oportunidad, exacto, Juan, para poder arreglar, trabajar, o trascender, o sanar este área de experiencia. Sí, y todo lo que en estos momentos está ocurriendo, que ha ocurrido ya efectivamente a partir del 2020 y de alguna forma sigue ocurriendo poco transformado, ¿qué nos está diciendo astrológicamente los astros al mundo, a la sociedad, a nosotros mismos en nuestro presente? Claro, lo que nos está diciendo la vida, que tal como vamos, no vamos bien. ¿Sí? Que hay que empezar a trascender ya esa visión separatista, egoica, de que esto es mío, solamente es para mí, y darnos cuenta de que la pandemia lo que nos ha traído es que todos estamos conjuntamente y a la vez viviendo en este planeta, pero que lo que a mí me afecta, te afecta a ti y afecta al otro. ¿Sí? Entonces es empezar a tener una visión más de comunidad, más de conjunto, más que lo importante no soy yo, sino es el vínculo. ¿El vínculo cuál es? Toda la raza humana. ¿Sí? Es más importante cómo vamos todos como humanidad evolucionando que lo que yo quiero o deseo para mí en esta sociedad de una forma aislada al otro. Entonces, nos está diciendo que no funciona ya, que la visión separatista, eso de alguna forma se tiene que caer, que las estructuras verticales en las que hay un todopoderoso y los demás se tienen que aguantar, eso tiene que caer, eso está ya cayendo. Está cayendo, está cayendo. ¿Para qué? Para que empecemos a tener una estructura más libre, más igualitaria, más fraterna, horizontal, en la que todos los eslabones de la misma cadena son igualmente importantes. Entonces, claro, nos ha venido algo muy doloroso, Claro. como es la pandemia, ¿no? En la que hemos despedido, nos hemos tenido que decir adiós a muchas personas. Sí, bueno, yo, la parte, por supuesto, dolorosa está ahí y es real, pero también la otra parte creo que es una oportunidad, primero para tener tiempo para nosotros mismos, para darnos cuenta de los valores, para darnos cuenta qué es lo que verdaderamente es importante, para tener un listado, por llamarlo de alguna forma, de valoración, qué es lo primero y qué es lo segundo. Y yo creo que es un viaje hacia el interior para compartirlo con los demás, ¿no? De hecho, Espiritualidad Tomando Tierra nació ahí para compartir conocimientos gracias a todos vosotros y compartir energía, ¿no? Y bueno, ahí estamos y seguimos, por supuesto, para adelante. Pero conforme vamos evolucionando en Espiritualidad Tomando Tierra, nos vamos dando cuenta de que van viniendo cosas nuevas y es como si fuéramos avanzando, y ahora hemos empezado los lunes ya a ponernos a trabajar con 999 columnas de luz en todo el mundo, es decir, personas que notan, que sienten que desde su lugar y desde sí mismo quieren transmitir de una forma consciente luz hacia Gaia, hacia el universo, y unificar todas esas columnas de luz a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente vamos avanzando a crear, a sentir, a disfrutar, a amar esa nueva humanidad con esos nuevos valores, como tú decías,
desde esa unidad, desde esa plenitud. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? A mí particularmente, y comparto que la astrología me ha servido, aunque hace mucho tiempo que no veo mi carta astral, eso también lo reconozco. Esta noche, con todos los datos que me has dado, voy a echarle una revisión a ver. Pero sí que cuando yo tenía mi etapa de trabajar y estudiar la astrología, me daba cuenta, de parte de que la ilusión de saber era los conocimientos y la información que me podía dar, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que caer, caer no, y ahí es donde yo tengo que utilizar la astrología desde la serenidad, desde la gestión, desde la conciencia, ¿no? Que no se utilice la astrología si voy a tener dinero o no, o si está en mi pareja o no, o si es, en fin, vamos a poner un poco los pies en la tierra, pero vamos a sacarle todo el jugo que es maravilloso de la astrología, ¿no? Y gracias pues a profesionales como tú, ¿no? Por ejemplo. Porque yo creo que la astrología es infinita, o sea, no Totalmente. tiene fin, ¿no? Exacto. Y fíjate tú qué maravilla cuando la astrología nos ayuda a tomar conciencia de quiénes somos, ¿no? De cómo estamos vibrando. Cuando yo tomo conciencia de quién soy, de cómo me estoy vinculando conmigo misma, puedo también ser más amorosa, más paciente, más tolerante con un otro, porque ese otro también está viviendo su proceso de autoconocimiento, digamos, de vincularse consigo mismo, de explorarse a sí mismo. Esto nos ayuda a tener vínculos mucho más sanos, más conscientes, más responsables. Ya no estoy yo depositando en el otro mi responsabilidad, ni el otro está depositando en mí su responsabilidad, ¿no? Sino que estamos creando vínculos de personas con otro nivel de conciencia, mucho más conectando desde el corazón, desde el amor y desde un estado más elevado de conciencia. Entonces la astrología nos ayuda a conocer esto y a poder dar esos pasos evolutivos. A mí me parece pues, una herramienta no solamente maravillosa, sino necesaria para toda aquella persona que quiere conocerse y avanzar en su vida. Y un poco también a mí me da paz, Juan, me da paz porque me doy cuenta cuando observo mi carta natal y observo mi vida, cómo realmente Va evolucionando, ¿no? se ha ido expresando todo lo que hay ahí en el día a día. Y también el cómo, al darme cuenta de eso que estoy expresando, puedo, desde esa conciencia puedo trabajarme. Puedo tener un proceso de mucho más sanación, perdón y amor conmigo misma. Y eso, claro, eso se traduce en los vínculos que te vienen personas que están también más conectadas consigo mismas y están más en ese proceso de responsabilidad y maduración interna. ¿Sí? Qué bueno, qué maravilloso. Pues sí, efectivamente esto es así y hay que utilizarlo buenamente. Y vamos a soltar dos creencias que a mí me viene bastante la gente. Me viene la gente diciendo, yo he tenido dos parejas, no sé, Aries, y todos los Aries son malos. No quiero ninguna pareja Aries. No tiene nada que ver, ¿verdad? No. Mira, por ejemplo, esa persona no ha aceptado o ha negado su parte ariana, ¿sí? ¿Qué es la parte Aries? En la parte de baja conciencia puede ser muy agresiva. Es una energía muy avasallante, muy competitiva, muy de yo voy a por mi deseo, caiga quien caiga. Pero en una parte más elevada, ese Aries es maravilloso porque sin Aries no existiría vida, ¿sí? Es el principio de iniciativa, de emprendimiento, de ir a construir algo aquí, ¿no? Es el pionero.
Es el emprendedor y el pionero, sí. Si no existiera esa energía de fuego, de arranque, de inicio, aquí no arrancaríamos nadie, ¿no? Entonces, claro, es el hacerte cargo de una energía que puede ser muy violenta en su bajo nivel de conciencia, o todo lo contrario, o puede ser ese de yo voy a emprender esto porque esto es lo que yo siento, que yo soy y que quiero compartir con el mundo. Entonces ahí está esa voluntad, ese coraje, esa alegría, ese dinamismo de emprender aquello que yo siento. Puede ser un negocio, puede ser una familia, puede ser lo que tú quieras, pero no es lo mismo emprender, iniciar algo, digamos, para el mayor beneficio de todo, que vivirlo con violencia. Entonces, habría que primero ver qué pasa con la violencia en esa persona. Si digamos, ha sido estas personas que son pasiva-agresivas y ha dejado que digamos, que tengan actos de violencia contra ella, claro, entonces dice que los Aries no se me acerquen ni uno. Entonces habría que trabajar ese patrón de que Aries no es violencia, Aries es iniciativa, coraje, emprendimiento y por lo que uno verdaderamente es. Bueno, pues eso, vamos a romper o eliminar o soltar esas creencias de este signo es así o esta persona es asado. No, ahí dentro hay mucho más. Y una de las cosas maravillosas que yo no había caído en ello o no me acordaba era ese camino desde la primera casa hasta la 12, que es el camino de la vida, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, pues como estamos llegando ya al final, las personas, que a mí me parece interesantísimo la astrología, y además ayuda mucho. Las personas que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, hay varias posibilidades. Por ejemplo, mi correo electrónico es lo más rápido, ¿sí? Que es carmenvarela.astrología@gmail.com, ¿sí? carmenvarela.astrología@gmail.com. Ahí me escribí y fantástico. Pero como tú sabes, Juan, yo estoy en todas las redes sociales. Yo tengo mi blog, mi página, que es www.carmenvarela.es. Ahí está Pues lo que yo publico. En un sitio o en otro, o que nos pregunten a nosotros También. y lo reconducimos. Carmen Varela, Gracias. ahí estamos. Sí, bueno, gracias a ti por esa forma, por esa energía, por esa vibración con la que explicas la astrología y eres tú. Gracias, Juan, a Gracias ti siempre. por generar conciencia, por generar amor, por estar ahí toda la semana, Yo es que como acompañándonos a todos. tengo ya tan claro cuál es mi camino y lo disfruto, y además dejando que lo que se tiene que ir se va, lo que tiene que venir viene. Lo importante es centrar el foco en tu propio camino y disfrutar de ello y ya está. No hay Claro, más. llegar a quitar esas capas de cebolla, ¿no? Y llegar al núcleo, al centro de lo que somos y desde ahí compartirnos. ¿Qué diferencia hay en ese compartir desde esa No autenticidad? hay miedos, no hay Exacto. ego, no hay necesidades, hay ser y ya está. Claro. Qué Muy bien. bendición tenerte, Juan. A ti, Antonio, que lo quiero mucho Sí, también. sí, Antonio está por ahí de viaje, que hace muy bien, a ver si disfruta más de su familia, que yo le digo, Antonio, tienes que disfrutar de tu familia, que es lo que te toca ahora. Qué Disfruta de bueno, tu familia. Antonio. Que así sea. Sí, sí, así sea. Bueno, mañana tenemos a Michael Norris, que seguiremos haciendo esas visualizaciones del aura y cuerpo de luz en directo, que estamos haciendo también un trabajo maravilloso. Qué bueno. Y Qué seguimos. interesante. Sí, sí. Bueno, y el jueves vamos a hablar de amor, espiritualidad y sexualidad, cosas ¡Wow! que cree la gente que va cada una por un lado y no. Pueden ir todas juntas dentro de una misma vibración. Claro que sí, claro que sí. Qué maravilla. Qué bonito el programa, Juan. Felicidades.
Gracias a ti, Carmen. Gracias de corazón y bueno, ya hasta la próxima. Y además que creo que eso Antonio lo estaba montando por ahí. Creo que hay por ahí un taller que ya le daremos publicidad. Sí, 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 ya daremos esa publicidad. Gracias por todo. Gracias, gracias. Y Pues gracias igual. a todos los que nos Sí, habéis acompañado. gracias a Alfredo, Ana, Antonia, Ascensión, Cristina, Rosalía, Verónica y todas las personas que están en Facebook o que van a estar también a través de YouTube, que también lo verán. Gracias a todos. Feliz vida. Igualmente. Adiós. Adiós.